gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral a la Semana Online. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que también caracterizó a este proceso electoral 2020-2021. Vamos a hablar de las mujeres en las gubernaturas, paridad en gubernaturas, y seguramente vamos a sacar interesantísimas conclusiones a partir de lo que hoy conozcamos en este programa. Acompáñenos, por favor. Y hoy saludamos con mucho gusto a quien nos va a aclarar el panorama en torno a este tema, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Adriana Favela Herrera. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida a este programa que es tuyo y de todos, por supuesto, y todos y todas. Bienvenida. Gracias, Lucy, por la invitación para participar este día en el programa y un saludo a todas las personas que nos estén viendo y yo pues muy contenta de estar aquí en este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que bueno, es una institución que yo pues aprecio mucho y respeto y admiro desde siempre. Bueno, pues Adriana, el Tribunal Electoral, tu casa, y bueno, también te queremos decir, hace ya varios años, Adriana, que venimos platicando, que venimos tomando todas las ideas de lo que ha surgido a partir de la lucha a favor de la paridad, y ahora estamos en un terreno, yo diría, muy positivo. Claro que nos faltan cosas, pero ¿qué sucedió con esta paridad en las gubernaturas en este proceso electoral 2020-2021? Bueno, Lucy, pues recordarán que el INE emitió un acuerdo precisamente para obligar a los partidos políticos que en estas 15 gubernaturas que estaban en juego en 2021, por lo menos postularan cada uno de ellos a 7 mujeres. ¿Y por qué esta exigencia? Bueno, pues porque hicimos un estudio desde el punto de vista histórico y nos dimos cuenta que desde 1953, cuando las mujeres ya tenemos la calidad de ciudadanas de la República Mexicana y podemos participar y votar en todas las elecciones a nivel local, municipal, federal, solamente 7 mujeres habían sido electas como gobernadoras o como jefas de gobierno aquí en la Ciudad de México. Entonces decidimos que se tenía que potencializar esta posibilidad de las mujeres y por eso la exigencia de que en este año que teníamos 15 gubernaturas, por lo menos tenían que registrar los partidos políticos 7 mujeres. Y eso ha traído pues un efecto pues bastante importante porque de estas 15 gubernaturas pues fueron electas, si no me recuerdo, 6 mujeres, y esto es obviamente un avance muy importante para las mujeres, porque imagínense, en más de 60 años, apenas 67 años, de 1953 a 2020, solamente pudieron ser electas 7 mujeres en un solo año con esta medida que se aprobó por el INE y que, bueno, tuvo la revisión por el Tribunal Electoral, pero finalmente llegando a la misma conclusión de que sí tienen que exigirse a los partidos por lo menos 7 candidaturas de mujeres, pues hemos logrado que en un solo año casi se empareje todo lo que nosotros habíamos logrado en 67 años de historia. Y creo que esta medida, bueno, pues tiene que seguir adelante, porque aun cuando haya cuestionamientos de que si las mujeres tenemos experiencias o no para gobernar, que si somos las idóneas para hacerlo, que si la población va a votar por nosotros, lo cierto es que hay que abrir estos espacios, Lucy, porque si no las mujeres nunca van a poder llegar a los cargos de decisión. Y creo que las mujeres también, siendo más del 51% de la población de nuestro país, más del 51% de la lista nominal de electores, que son las personas que votan, pues tenemos también derecho a ser gobernadas por una mujer. Y las mujeres pues vamos a ir aprendiendo a lo largo de todos estos años, donde los hombres han llevado la batuta al ocupar estos cargos tan importantes de elección popular. Así es, consejera, y entonces lo hicimos hombres y mujeres juntas, ¿verdad? Juntos, trabajando juntos, lo hicimos el INE y el Tribunal Electoral, pero ¿qué tanto impulsó esto que son ya lineamientos, que ya son una realidad, que después de la jornada electoral podemos ya contar a mujeres que de veras llegaron a las gubernaturas? ¿Qué tanto impulsó esa reforma de 2019? ¿Qué tan importante fue la paridad en todo?
Mira, fue una reforma súper importante para nosotros, porque precisamente cuando se hace esta reforma que se publica el 6 de junio de 2019, que nos dice que hay que tener paridad en todos los cargos de elección popular, en todos los cargos de decisión, pues obviamente un cargo que faltaba pues eran las gubernaturas o las jefaturas de gobierno de la Ciudad de México o los titulares de los poderes ejecutivos locales, para ser más amplios en la definición. Y teníamos ahí pues varias dudas, obstáculos a lo mejor, porque se trata de un cargo unipersonal, no es un cargo de un órgano colegiado como un poder legislativo, podría ser, no es un cargo unipersonal. Pero precisamente dijimos, bueno, ahorita que tenemos la renovación de estas 15 gubernaturas, es nuestra oportunidad para hacer valer este principio de la paridad en todo y hacer la exigencia correspondiente. Entonces dijimos, bueno, pues si son 15 gubernaturas, por lo menos en 7 que pudiésemos nosotros asegurar que llegan las mujeres, pues ya sería un gran paso adelante. Entonces, esta reforma obviamente nos ayudó muchísimo y era la primera vez que se concretaba, porque obviamente en el 2019 no hubo elecciones a las gubernaturas, en el 2020 tampoco, solamente tuvimos elecciones en Hidalgo y Coahuila de ayuntamientos y diputaciones locales. Entonces, en el 2021 era la oportunidad de hacer realidad este principio de la paridad en todo. Pero también ojalá, Lucy, que esta pues acción afirmativa o como se le quiera llamar, o acción de nivelación, pues pueda perdurar en el tiempo, porque fíjate, en el 2022 va a haber la renovación de 6 gubernaturas. Entonces, ahí también, Es la ojalá que oportunidad, claro. exactamente, que se siga replicando esta circunstancia de la paridad en las candidaturas. En el 2023 hay 2 gubernaturas que se renuevan y en el 2024 hay la renovación en 9 gubernaturas. Entonces hay que irnos con este principio, pues para que obviamente cada vez tengamos la oportunidad de que un mayor número de mujeres puedan acceder a ese cargo de elección popular. Ahora, otra preocupación que se tenía, o por lo menos yo sí la tenía, era que no estábamos exigiéndole a los partidos políticos que en determinadas entidades federativas todas las candidaturas tuvieran que ser de mujeres, ¿sí? Sino que estuvieran mezcladas. Hubo, por ejemplo, en Tlaxcala, ¿no? Un gran número de mujeres postuladas por sus partidos políticos y creo que nada más estaba participando un hombre, pero en Sonora a lo mejor casi todos eran candidatos hombres y solamente una candidatura de mujer. Y claro, cuando son menos mujeres las que están jugando para la gubernatura de una entidad federativa, pues obviamente es menos la posibilidad de que puedan ganar. Y también hay que ver qué fuerza política las está impulsando, porque obviamente hay fuerzas políticas que tienen una mayor posibilidad de ganar el triunfo en una entidad federativa más que otras fuerzas políticas, ¿no? Entonces, a pesar de esta circunstancia, de 15 gubernaturas, ahora tenemos 6 mujeres electas y ojalá que esta posibilidad de seguir exigiendo la paridad en las gubernaturas siga adelante en los próximos años. Oye, pues son muy buenas noticias y qué bueno que lo podemos platicar, conversar y concretar, porque esta es la idea de los programas del Tribunal Electoral, la difusión del trabajo jurisdiccional, del trabajo administrativo también del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, yo te vi, te escuché defendiendo estos lineamientos de verdad a capa y espada, porque, bueno, pues los partidos políticos se enojaron muchísimo y hubo un escándalo tremendo y al final del día, bueno, se logró que los lineamientos fueran y que las mujeres fueran a estos cargos unipersonales importantísimas, las gubernaturas. Así es, Lucy, o sea, se defendieron con mucho ahínco, con muchísima convicción, pues precisamente por esta circunstancia que yo te digo, o sea, ¿cómo es posible que en 67 años de historia en México solamente hubiéramos tenido electas 7 mujeres como gobernadoras o como jefas de gobierno de la Ciudad de México? Mientras tanto, se habían electo más de 300 hombres para ocupar los mismos cargos de elección popular. Y claro, si no postulas a las mujeres y tenías puras elecciones donde solamente contendían hombres, pues era obvio que iban
iban a seguirse eligiendo hombres. Y de hecho también se hizo un estudio donde estábamos evidenciando lo que pasaba en los últimos años, o sea, no en 1953, no. En 2015, por ejemplo, 2016, cuando se estaban renovando gubernaturas de algunas entidades federativas y donde teníamos entidades enteras donde solamente estaban participando hombres. Entonces, esto obviamente nos daba pie a dar este paso para esta medida tan importante y exigir la postulación de las mujeres. Ahora, Lucy, siempre se está enfrentando una reticencia, ¿no? Pues de la cultura patriarcal machista que todavía está dominando, del sistema político, de muchos actores políticos donde se resisten a darle mayores espacios a las mujeres. Y efectivamente, bueno, pues fue una batalla muy grande porque aunque tenemos estos datos que estamos compartiendo con el auditorio y que me parecen contundentes, de todos modos los partidos políticos nos decían, no, es que nosotros ya tenemos a nuestros candidatos hombres para ser postulados a las gubernaturas, e inclusive también acuérdense que hubo un exhorto del Senado de la República donde nos decía o nos pedían que no fuéramos a aprobar una medida en ese sentido, pero la verdad es que hay que ir migrando a una cultura más incluyente, donde las mujeres también estemos en los cargos de decisión y también donde se pueda confiar en las mujeres. Y no es yo siempre digo que no es una lucha entre los hombres y las mujeres, yo es la venganza de las mujeres contra los hombres, que digo, sí dan ganas, pero no lo vamos a hacer, ¿no? Pero la verdad es que es simplemente lograr una sociedad más incluyente. Y en las entidades federativas también hay perfiles de mujeres que han hecho toda una carrera política, que tienen un conocimiento de la ciudadanía y que la ciudadanía también puede votar por ellas. Entonces, hay que ir rompiendo esos esquemas, ¿no? Porque acuérdate también que desde el punto de vista de la cultura patriarcal, cada espacio que ocupa una mujer en una candidatura, en un cargo de decisión, es un espacio menos, que ellos lo ven así, desde donde se está pues quitándole ese lugar a los hombres para que participen. Entonces hay que cambiar eso y creo que México puede ser una mejor sociedad mientras más incluyentes seamos y donde hay una participación igualitaria de hombres y de mujeres. Porque además es un mandato constitucional, querida consejera, ahí dice paridad en todo. Y aunque el INE no legisla, todos lo sabemos, sí puede implementar y sí puede dar a conocer, hacer que surjan estos lineamientos, estos reglamentos, para evidentemente dar paso a lo que dice el mandato constitucional. Así es, o sea, el propio artículo, la propia Constitución lo dice y nosotros tenemos que hacer realidad ese mandato constitucional. Entonces lo hicimos ahorita, pues precisamente buscando la paridad en las gubernaturas, tenemos grandes avances, pero lo que te decía Lucy es que ojalá que esta medida no se pierda y se siga aplicando en las subsecuentes elecciones a las gubernaturas. ¿Qué te parece, consejera, Claro que sí. si vamos a una breve pausa y regresamos a hablar de otro fenómeno que también se da a la par de los avances de la paridad? Avanza la paridad, avanza la violencia política en razón de género. Desgraciadamente es así, lo han visto a través de observatorios, a través de todo lo que se ha dado en realidad en este proceso electoral 2020-2021. ¿Qué te parece que hagamos una pausa y regresamos? Regresamos, esto es Justicia Electoral a la Semana Online, un programa del Tribunal Electoral, y estamos hablando con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Adriana Favela. Adriana, estamos hablando ya de la paridad en gubernaturas y ahora nos pasamos al otro tema, la violencia política en razón de género se incrementa notablemente entre más batallas ganamos. Cuéntanos, por favor, porque también por ahí hubo una reforma, Adriana, en 2020, importantísima, y con eso de la pandemia, pues andábamos pues buscando otras soluciones al mismo tiempo, pero ahí está, y hay que resaltarla.
Claro que sí, Lucy. Hay que recordar que el 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la importantísima reforma pues para erradicar, prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y esta, pues, es una reforma, les decía, muy relevante, porque precisamente trata de solucionar este conflicto que se da, ¿no? Tú lo decías muy bien, a mayor participación política de las mujeres, que eso es un avance increíble y que se debe de seguir impulsando, el problema que encontramos es que también avanza la violencia política en su contra, ¿no? Y te decía que tiene también orígenes en esta situación de ver desde la cultura patriarcal que cada posición que ocupa una mujer es una posición menos para los hombres. Entonces, desde ahí se genera la violencia. Además que la violencia contra las mujeres es una situación que se vive todo el tiempo en nuestro país, en la mayor parte de los países del mundo, y la violencia es de distintos, en distintos aspectos, desde físicos, sexuales, simbólicos, emocionales, económicos, ¿no? Y claro, pues cómo iba a dejar la política de tener una violencia, si también es un aspecto muy importante para la sociedad. Entonces, tenemos esta reforma. Y creo que se han dado pasos gigantescos en México para potencializar la participación de las mujeres, pero también para buscar solucionar este flagelo tan grande que es la violencia política en su contra. Pero aquí también tenemos otra cosa muy, muy importante. Ya tenemos en la ley, pues, todos estos aspectos que pueden ser vistos como violencia política contra las mujeres por razón de género. Tenemos más de 20 supuestos en la propia legislación de lo que puede ser violencia. Y nos damos cuenta, Lucy, que todos estos aspectos que ya están previstos en la ley ni siquiera fueron inventados. Todos tienen una base donde mujeres vivieron ese tipo de violencia y lo que hizo el Poder Legislativo fue retomarlos y llevarlos a la ley y decir, estos casos son de violencia más los que se puedan dar de nuevas circunstancias. Pero aquí yo veo algunos problemas. El primero, muchas mujeres todavía tienen un problema para identificar cuáles son los casos de violencia política que ellas mismas a lo mejor están viviendo y que no se dan cuenta. Entonces hay que ser muy, muy, muy conscientes de este tema, ya que está trabajando con las mujeres de manera constante, pues para que puedan detectar en un momento muy primigenio cuando hay un caso de violencia. Y luego también hay otra circunstancia. Cuando se denuncia, muchas veces las autoridades correspondientes no se hacen cargo de esa situación y no le dan una respuesta pronta y expedita, ¿no? Y aquí también lo digo porque acuérdense que tenemos un sistema que es compartido. Hay casos que pueden ir al INE de manera directa cuando se tratan de mujeres que están contendiendo para un cargo a nivel federal o que están desempeñando un cargo a nivel federal, pero hay otros casos cuando se trata de cargos a nivel local donde estas mujeres van a tener que ir a los llamados organismos públicos locales electorales, conocidos como OPLES, para poder poner ahí su denuncia. Pero también hay otra circunstancia. Muchas veces el INE y los organismos públicos locales electorales no somos los que resolvemos el fondo del asunto, sino lo son los tribunales electorales. Y ahí ojalá que estos tribunales electorales tuvieran la misma visión que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de estar siempre buscando la manera de proteger a las mujeres. Entonces, ahí también tenemos estas áreas de oportunidad. Y sí hemos tenido muchos avances y estos avances se los debemos en gran parte o casi siempre al propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como sería, por ejemplo, que las personas que son violentadoras puedan estar en un registro nacional para que ahí estén sus nombres y todos sepamos que esas personas ya violentaron a las mujeres desde el punto de vista político. Y eso es algo muy importante. Pero ¿qué sucede también? Que muchas veces sí se acredita la infracción, o sea, la violación, o sea, la violencia política en contra de una mujer por razón de género, se ordena que se registre en ese pues padrón de agresores, podríamos llamarlo, pero muchas veces los tribunales electorales locales no se pronuncian sobre si esa persona tiene o no un modo honesto de vivir.
¿Y por qué es importante esto? Pues porque dependiendo de ese pronunciamiento y si llegamos a la conclusión de que eso que hizo la persona agresora es tan grave que no tiene un modo honesto de vivir, esa circunstancia entonces le puede evitar que sea registrado a una candidatura a un cargo de elección popular o como dirigente de un partido político o acceder a otro cargo. Pero estos pronunciamientos luego no se hacen y es lo que ha estado pues deteniendo que sea más eficaz estar en este registro nacional de agresores, por ejemplo, ¿no? Y el tema de las denuncias, que yo te decía que falta mucho concientizar, pues bueno, el INE tiene un manual, ¿no? Para la presentación de las denuncias, que es un manual muy ágil, muy sencillo de leer y que realmente nos llevan a 11 pasos que nos explican todo el procedimiento, pero que te digo que muchas mujeres no se animan a denunciar. Ahora, tampoco hay que culpar a las mujeres, porque imagínense que nosotros somos una víctima de violencia política contra las mujeres por razón de género, que yo voy y denuncio y en vez de que yo tenga una protección del Estado mexicano, de que me dicten medidas cautelares, medidas de protección y todo, me dejen expuesta y entonces además yo ahora sí que a lo que pueda hacer la persona que yo me atreví a denunciar. Obviamente pueden haber represalias y no solamente en contra de las propias mujeres candidatas o que están participando en una elección o desempeñando un cargo público, sino también en relación con sus familias, con la gente cercana y lo hemos visto, Lucy. Entonces, tenemos que buscar la mejor manera de solucionar este problema, que obviamente las mujeres denuncien, pero también que las autoridades actuemos de manera muy pronta, muy responsable, haciéndonos cargo de este problema y que al final también las mujeres puedan tener una sentencia que las proteja. Entonces, hay mucho que hacer, pero también, bueno, hemos ido avanzando. Así es, consejera. Y bueno, pues entonces el llamado es a los tribunales electorales de la República Mexicana para que asuman también este compromiso de proteger a las mujeres que están siendo víctimas de violencia política en razón de género. Y vaya, para ver lo que sucedió, hubo mujeres amenazadas, hubo mujeres que se tuvieron que retirar de la candidatura, inclusive me atrevo a señalar, hubo hasta muertes en este proceso electoral de mujeres que estaban intentando participar políticamente. Así es que ese es el llamado, ese es el exhorto a los tribunales electorales locales. Así es, Lucía, o sea, todos tenemos que hacernos cargo de esta circunstancia y cuando tenemos el asunto, pues tenemos que actuar. Y la verdad es que es muy penoso que a veces no se actúe con esa prontitud o que no se den las medidas cautelares cuando estos procedan o que no se busque la protección de estas candidatas. Entonces, si queremos seguir fomentando la participación política de las mujeres, también hay que darnos cuenta de que ellas pueden sufrir violencia y nosotros como autoridades también tenemos que hacernos cargo de esta circunstancia, porque a mí se me hace como muy poco ético que tú impulses la participación de las mujeres, ellas participen y luego cuando sufren algún problema decir, bueno, pues yo no sé, no sé, aquí conmigo no es donde tienes que venir a plantear esta circunstancia. Entonces sí tenemos que de alguna manera consolidar este sistema nacional electoral, pero sobre todo unirnos para la protección de las mujeres y que de verdad puedan ellas participar en un clima de paz sin ningún tipo de violencia. Eso sería lo ideal. Efectivamente. Bueno, pues las autoridades mexicanas, las electorales, jurisdiccionales, administrativas, el INE y el tribunal, presumen los logros después de estos lineamientos, después de la reforma de 2019 y de la reforma respectiva de 2020 de violencia en contra de la violencia política en razón de género. ¿Y qué sigue para estas dos autoridades? Ya nos los comentabas un poquito, vienen las siguientes elecciones, cómo van a seguir trabajando y desde luego ustedes como Instituto Nacional Electoral pues tienen este programa nacional de impulso a la participación política. Cuéntanos un poquito y también ya para cerrar, ese manual para denunciar la violencia política en razón de género, la encuentro en la página del INE. ¿Cómo podemos tener acceso a toda esa información?
Claro que sí, Lucy. Mira, efectivamente, el manual para presentar denuncias por violencia política contra las mujeres por razón de género está ahí en la página del INE. Inclusive viene todo un formato para presentar la propia denuncia, donde la mujer nada más tiene que poner su nombre, unos datos muy concretos de quién va a recibir notificaciones y tiene que narrar ahí de manera muy simple cuáles son los hechos que ella estuvo viviendo y si tiene algún tipo de prueba, ¿no? Y si no la tiene, bueno, pues no importa, de todos modos puede imprimir el formato, lo puede firmar y llevar a las oficinas del INE o inclusive presentarlo vía internet, inclusive también vía telefónica se puede hacer la denuncia y estamos dando como todas las facilidades para que las mujeres puedan acceder a presentar una denuncia cuando viven violencia política contra las mujeres por razón de género. Y respecto de la otra circunstancia que tú hablabas de esta convocatoria que lanza el INE para formar parte del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de organizaciones de la sociedad civil, precisamente ya se está emitiendo la convocatoria respectiva y las personas van a poder inscribirse a partir del 20 de julio de este año hasta el 9 de septiembre de 2021. Y tienen que, obviamente, bueno, pues presentar un tema, un programa para poder impulsar la participación política de las mujeres, pero ya de manera más concreta. Y tiene pues varias modalidades, ¿no? O sea, puede ser la promoción de los derechos humanos de las mujeres, desarrollo y de agendas y planes de acción que indican que incidan en la incorporación del principio de la igualdad y la no discriminación, prevención, asesoría y acompañamiento en fíjate, jurídico a casos de violencia política contra las mujeres en razón de género y proyectos de continuidad que se tienen que ir dando para aquellas personas o aquellas agrupaciones que ya ganaron este concurso y que quieren seguir adelante. Entonces es un tema pues bastante importante. Y lo que viene, Lucy, pues ya lo decíamos, ojalá que en las próximas elecciones de las gubernaturas de 2022 en adelante se pueda seguir aplicando esta cuestión de la paridad en las gubernaturas, donde se exija que por lo menos la mitad de esas candidaturas tengan que ser cubiertas con mujeres y que eso ya sea una costumbre que asuman también los partidos políticos. Obviamente, pues también reforzar todo lo que tiene que ver con la prevención y sanción de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y yo creo que ahí pues es muy importante, como le decíamos, que se involucren todas las autoridades, o sea, que sigan el ejemplo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sería muy bueno. Y también pues sumarnos a este cambio cultural, ¿sí? Porque realmente lo que estamos haciendo, tanto el Tribunal Electoral como el INE, son acciones para impulsar un cambio cultural donde realmente se respete a las mujeres, se nos proteja nuestra participación política y en el ejercicio de todos los derechos que tenemos y que realmente veamos con mucha naturalidad que una mujer pueda acceder a una gubernatura, que pueda acceder inclusive a la presidencia de la República y que pueda estar ahí participando en todos los cargos públicos y de decisión. Adriana Favela, consejera del Instituto Nacional Electoral, quien estuvo con nosotros en este programa del Tribunal Electoral. Muchas gracias y sobre todo gracias a usted que lo siguió. Le invitamos a que nos acompañe, ya lo sabe usted, la próxima.